Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones del Evangelio del día. Nuevamente feliz Navidades. Ya estamos en la octava de la temporada navideña. ¿Qué entendemos por octava? Son los 8 días, incluyendo el día de ayer 25, 8 días en la cual estamos celebrando la solemnidad de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Así que hoy es el día segundo dentro de esta octava. Y hoy también celebramos la fiesta de San Esteban protomártir. ¿Qué significa esto de protomártir? El primer mártir de la iglesia cristiana. El evangelio de hoy viene de Mateos capítulo 10, versículos 17 al 22. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: cuídense de la gente, porque los llevarán a los tribunales, los azotarán en las sinagogas, los llevarán ante los gobernantes y reyes por mi causa. Así darán testimonio de mí ante ellos y ante los paganos. Pero cuando los enjuicien, no se preocupen por lo que van a decir o por la forma de decirlo, porque en ese momento se les inspirará lo que han de decir. Pues no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu de su Padre, el que hablará por ustedes. El hermano entregará a su hermano a la muerte, y el padre a su hijo, y los hijos se levantarán contra sus padres, y los matarán. Todos los odiarán a ustedes por mi causa, pero el que persevere hasta el fin se salvará. Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión del Evangelio del día. En este día, dentro de la octava, celebramos, como dije al principio, la fiesta de San Esteban, protomártir, primer mártir de la iglesia cristiana. La narración de estos eventos, de su martirio, lo encontramos en los Hechos de los Apóstoles, que es la primera lectura de este día. Y ahí se nos dice cómo Esteban, que fue escogido para ser uno de los diáconos, que fue elegido para que diera servicio a las viudas de la comunidad cristiana, que los no cristianos, a los paganos, se quejaban de que no eran atendidas tan bien como las viudas de los judíos. Entonces escogieron a varios de ellos, fueron 7 de ellos los que fueron escogidos, para que atendieran a las viudas en este servicio dentro de la comunidad. Pero ahora tenemos aquí a Esteban predicando públicamente, así que no solamente se les dio ese ministerio del servicio, sino también de proclamar el Evangelio. Y es aquí donde tenemos la escena del martirio de Esteban, que predicando a Jesucristo que vive, pues es arrestado y es apedreado a muerte, ¿no? Y lo interesante es cómo muere. No muere condenando, muere bendiciendo, a ejemplo de Jesucristo, su Señor y nuestro Señor. Aquí leyendo un poco de la primera lectura, donde dice: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, miró al cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús, que estaba de pie a la derecha de Dios, y le dijo: estoy viendo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Entonces los enemigos de los cristianos de aquel tiempo, particularmente los que se les identifica como de la sinagoga de los libertos. ¿Qué quiere decir esto? De que judíos que venían de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, pero que no vivían en Jerusalén, y esta sinagoga que se encontraba en Jerusalén pues era asistida por judíos de diferentes partes del Imperio Romano. Algunos de ellos que quizás se convirtieron al judaísmo, ¿no?
y otros que eran judíos pero no residentes de Jerusalén. Y estos fueron los que le dieron la contraria a Esteban y los que lo apedrearon a muerte, ¿no? Lo interesante es que en su muerte Esteban dice: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Diciendo esto, se durmió en el Señor. O sea que mueve bendiciendo y no condenando. ¿De dónde proviene esta actitud? ¿No? Porque a veces pensamos que este tipo de actitud, tanto la de Jesús como la de Esteban en este caso, la vemos como algo muy pasivo, como algo no muy real, ¿no? Como dejarte de que te maten, de que te hagan violencia sin que tú no pongas resistencia, de que tú no te defiendas, ¿no? Y por una parte sí, vemos esto, leemos esto y decimos, esto es tontería, ¿no? ¿Cómo no vas a defenderte? ¿Cómo no vas a hacer resistencia a esta violencia que cae sobre ti, ¿no? En parte, aquí hay que entender que la ignorancia y que aún la violencia del mundo no es en contra de uno mismo. Por ejemplo, en caso de Jesús, de que no era en contra de Jesús mismo, era en contra de Dios mismo. El caso de Esteban no era en contra de Esteban, era en contra tanto de Jesús, a quien él proclamaba vivo, resucitado, como también de Dios, quien lo había enviado a Jesús, ¿no? Y esto a veces es difícil de entender y de aceptar, de que cuando uno como cristiano y que uno es rechazado, o que sea odiado, o que sea en cierta manera impactado a veces con violencia a causa de nuestra identidad, de que uno se sienta de que sea algo personal, ¿no? Y en realidad no es algo personal, ¿no? No es contra ti, es lo que tú representas, ¿no? Entonces, si no es contra mí, entonces la actitud con la cual uno responde aún ante la violencia, yo creo que tiene la capacidad de cambiar, ¿no? Porque cuando uno se da cuenta de que no es a mí a quien están rechazando, sino a quien represento, a quien proclamo, a quien doy testimonio, pues entonces no es hacia mí, pero recae sobre mí porque yo soy su representante, ¿no? Y como tal, y esto es un punto clave y crítico que a veces nos cuesta aceptar y vivirlo, ¿no? De que una de las consecuencias de nuestra fe cristiana es de creer de que a fin de cuentas el amor triunfará, la misericordia y la compasión se impondrán y que la justicia reinará. Pero cuando no vemos esto en nuestras vidas, en la historia, pues decimos, no, esto no es cierto, ¿no? Bueno, entonces si no es cierto, tampoco es cierto lo de Jesús. Tampoco es cierto de que Él resucitó, porque el amor nunca puede ser destruido y enterrado, porque tarde o temprano resucita. Esto es el corazón, es el centro de nuestra fe, ¿no? Y ahí está la pregunta, ¿estoy yo dispuesto no solamente a vivir, sino también a morir por esta buena nueva, esta buena noticia, este evangelio que se nos ha revelado en Jesucristo, de que la única forma digna como hijos e hijas de Dios, ciudadanos del reino, es de vivir fundamentalmente según estos principios de nuestra identidad y dignidad como hijos e hijas amados de Dios, fundados en el amor, enraizados en la compasión, en la misericordia y en la justicia de Dios. Pero cuando no vemos los resultados, cuando no vemos los frutos y parece que los violentos, que los injustos, que todos aquellos que están, parece que en contra del evangelio, parece que son los que triunfan, que son los que salen adelante, ¿no? Y cuando vemos esto, pues nos replantamos la pregunta, ¿será verdad esto? ¿Será verdad esto de que el amor triunfará, de que la compasión y la misericordia se establecerá? Y es ahí cuando empezamos a dudar, ¿no? Y es cuando empezamos quizás a dudar también de que si Jesús realmente lo que Él nos promueve, a lo que Él nos llama, a lo que Él nos da, de que si sea algo real o no. Pero solo aquellos que realmente se las juegan día tras día, fundados en esta roca del amor, de la compasión, de la misericordia y la justicia, pues son los que pueden decirnos claramente, ¿no? De que aunque tú no veas los frutos, aunque tú no veas en tu tiempo, en tus circunstancias, los frutos del amor, de la compasión, de la misericordia y de la justicia de Dios, de que esta es nuestra realidad, ¿no? Porque si en realidad no estamos fundados en esto,
de que esta es la realidad de quién dice Dios que somos y la vida en la cual somos, digamos, entonces, ¿en qué fundamos nuestras vidas? ¿Qué es lo que en realidad creemos y proclamamos si no es lo que Cristo nos revela? Sí, a veces es muy difícil seguir con estas convicciones cuando todo en torno a ti parece que te dice todo lo contrario, de que eres un tonto, ¿no? De que por qué te dejas guiar por esto cuando otros que mira que no creen lo tuyo parece que se superan, que salen adelante, ¿no? Y es ahí cuando uno tiene que realmente decidirse si verdaderamente yo me las juego por esta fe que en Cristo se nos ha revelado, se nos ha dado, o simplemente es algo superficial, algo que ligeramente, algo que medio creo, medio que me informa, o si realmente tiene implicaciones en tu vida. Porque la fe tiene que tener implicaciones, tiene que tener consecuencias. De otra manera, es una fe barata. Es una fe que no tiene grandes implicaciones. ¿Y es esto lo que realmente fundamos nuestras vidas? En el Evangelio de hoy tenemos palabras de Jesucristo en torno a lo que significa ser un testigo de esta fe. Cuando Jesús le dice a sus discípulos: cuídense de la gente porque los llevarán a los tribunales, los azotarán en las sinagogas, los llevarán ante gobernantes y reyes por mi causa. Así darán testimonio. Aquí están las consecuencias. Así darán testimonio de mí ante ellos y ante los paganos. Porque cuando los enjuicien, no se preocupen por lo que van a decir o por la forma de decirlo, ¿no? Aquí Jesús le está diciendo de que el Espíritu de mi Padre, mi Espíritu también, les infundirá, les dará lo que tengan que hacer, lo que tengan que decir y cómo decirlo, ¿no? Esto es algo impresionante, ¿no? De que uno no tiene que leer unos cuantos libros para saber lo que tengas que decir. Aquí Jesús nos dice de que el Espíritu de Dios los inspirará para el testimonio que tengan que dar, ¿no? Y cuando hablamos acerca de Dios o en nombre de Dios, que no es inspirado por este Espíritu, pues a veces vayas tonterías y que decimos acerca de Dios y en nombre de Dios. Y yo no estoy exento de esto, porque viendo hacia atrás me doy cuenta de que también he contribuido a las tonterías y que decimos acerca de Dios o en nombre de Dios. Y le pido a Dios que me dé la inteligencia, que me ilumine para poder corregir aquello y poder por lo menos centrarme no tan solo en mi identidad como hijo o hija de Dios, sino también como discípulo de Jesucristo, y que ha recibido esta misión de ser portador de la buena nueva, ¿no? Esto es lo que implica someternos al Espíritu de Dios, saber corregir, uno darse cuenta, ¿no? De las tonterías que a veces en nombre de Dios promulgamos, que tienen a veces consecuencias impresionantes, tanto de violencia como de rechazo, humillación y desprecio, ¿no? Y que cuando uno no cae en cuenta de esto, que a veces en nombre de Dios, pues somos los promotores de todo aquello que va en contra precisamente de la vida y de la misión que Dios nos ha dado, ¿no? Y cuando uno no cae en cuenta de esto, cuando uno dice, es la verdad, lleva cuidado en lo que dices, ¿no? Porque a veces verdaderamente somos promotores de mucho que va en contra del Evangelio mismo. Y cuando no tenemos la capacidad de reflexión y de corrección, pues seguimos promoviendo esto. Y en el mundo hoy en día se nos critica mucho a la religión, y en gran parte esas críticas tienen mucha razón. Porque en nombre de Dios a veces promovemos mucha violencia, mucha fricción, mucho rechazo y desprecio y humillación. Y cuando no tenemos esa capacidad de reflexión, de corregirnos y decir, nos hemos equivocado, pues entonces, en vez de ser promotores, en vez de ser puentes del Evangelio y de la buena nueva, hacemos todo lo contrario, creamos obstáculos, levantamos muros y paredes que en vez de unirnos nos separan.
Así que en esta fiesta de el mártir, protomártir San Esteban, nos recuerda, ¿no?, las consecuencias de nuestra fe, de nuestra profesión de fe en Jesucristo, que a veces nos pedirá y a veces nos exigirá que demos este testimonio aún con las consecuencias que vienen con este testimonio. Aún nos encontramos en temporadas de Navidad, que Dios los continúe bendiciendo y que realmente podamos entrar a esta gran fiesta de la encarnación del Dios que viene que se hizo uno con nosotros para compartir nuestra humanidad y así poder nosotros compartir su divinidad. Recordarnos que somos uno con Dios como el Hijo y el Padre son uno. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.